vamos a platicar del concepto de biomasa. Como nos podemos imaginar, la biomasa está formada pues de células vegetales o animales según sea el origen de la biomasa. Y esas células también ya nos dimos cuenta que están formadas pues de proteínas, lípidos, azúcares y algunos compuestos aromáticos más complejos. Entonces, todos estos materiales, ¿sí? Todas estas biomoléculas conforman la biomasa. La fuente de la biomasa es no fósil, ¿sí? O sea, no puedes tener una biomasa fósil, no existe. Entonces tiene que ser materia orgánica no fósil y biodegradable. ¿Esto quién nos lo dice? Pues la UNFCCC, que es el panel gubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces nos dice, materia orgánica no fósil, biodegradable, originada en plantas, animales y microorganismos, incluyendo, por supuesto, productos, subproductos, residuos de la agricultura, forestales e industrias relacionadas, así como también las fracciones residuales orgánicas, biodegradables y no fósiles, industriales y municipales, ¿sí? Es decir, también esos residuos que se degradan, tanto industriales como municipales. Hay otro que también, otra forma de definir lo que nos dice Lopinit en su trabajo. Él nos dice que la biomasa se puede decir como cualquier material orgánico derivado de plantas o animales. Si se fija, pues están relacionados, ¿no? Sin embargo, en la primera definición, pues vemos que nos habla de esos productos y subproductos. En subproductos, ¿qué podemos pensar? Pues los que podemos desarrollar a partir de la biomasa, como por ejemplo, biogás, bioetanol, biodiesel, biohidrógeno. Bien, continuando con el concepto, vamos a definir a la biomasa como materia orgánica que resulta de un proceso biológico, ya sea espontáneo o inducido. ¿Sí? Este concepto me gusta más en lo personal, porque además de mencionar que tiene que ser materia orgánica, también te menciona que debe ser resultado de procesos biológicos, espontáneos, es decir, que suceden de manera natural, o inducidos, hablando de la biotecnología. Entonces, fíjense, podemos decir que la biomasa se presenta como una energía renovable. ¿Por qué renovable? Porque su contenido energético procede, si se fijan, de la energía solar, es decir, de la fotosíntesis, del proceso de fotosíntesis de las plantas. Entonces, por eso podemos asumir que es una energía renovable, ¿sí? Por los procesos fotosintéticos, porque ocurren de manera continua. Y pues es evidente, ¿no? Es evidente que la biomasa, a mí me gusta ese concepto más simple, ¿no? Materiales relacionados directo o indirectamente con la fotosíntesis. Es otro concepto también, ¿no? Y podemos verlo aquí en la imagen, ¿no? Que la fotosíntesis, pues tú requieres, para que la planta viva, necesitas dióxido de carbono, agua, radiación solar. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos la glucosa, oxígeno y energía. Entonces, toda la energía almacenada en plantas, cuando es consumida por animales y humanos, pues se transfiere. Y esos animales y esos humanos, pues generan desechos. Todo eso es biomasa. Bien, entonces, ya que entendimos, ya que definimos varias veces los conceptos de biomasa, pues vamos a pasar a identificar cuáles son esas categorías, esos tipos de la biomasa. Y los principales tipos, pues tienen que ver con el origen de la biomasa. Fíjense, aquí está, la primera división de las biomasas. Podemos decir que hay biomasa virgen, esa biomasa que está
en los bosques, en los cultivos, en los pastizales, ¿sí? De manera natural, por eso se llama virgen, ¿verdad? No ha sido tocada por el hombre. Y tenemos biomasa acuática, que ¿cuáles son? Son las plantas acuáticas y las algas. Y por supuesto el complemento, ¿cuál es? Pues es el biomasa residual, es la que ya fue o es resultado de un proceso antropogénico. ¿Qué quiere decir antropogénico? Pues humano, ¿no? Que tiene que ver con actividad humana. Entonces, esa biomasa residual la podemos nosotros subdividir en residuos municipales, residuos agrícolas sólidos, residuos forestales y residuos industriales. Y de la biomasa residual, pues en el caso del residuo municipal, tenemos los lodos de la planta tratadoras, los biosólidos y el gas de los rellenos sanitarios. Ese también es una biomasa, ¿sí? La segunda clasificación de la biomasa residual es los residuos sólidos agrícolas. ¿Y qué tenemos ahí? Pues son las excretas de los intensivos ganaderos y tenemos los residuos de los cultivos agrícolas. Y seguimos, también tenemos en la tercera, en la categoría de biomasas residuales, tenemos los residuos forestales y también tenemos residuos industriales, que sería como el acerrín, la madera de demolición y pues residuos de aceites, de grasas y todos aquellos otros residuos orgánicos de origen industrial. Todo eso es biomasa, si se fijan, es un grupo muy grande la biomasa. Ahora, otra clasificación, fíjense, hay otra, de acuerdo nuevamente a su origen, fíjense, tenemos biomasa primaria. La biomasa primaria es la que se obtiene de un ecosistema natural sin actividad humana. Por ejemplo, las ramas que se caen, las hojas en los bosques, las ramas de los bosques, las excretas de los animales en zonas no habitadas, ¿sí? Todo eso es biomasa primaria. Tenemos secundaria, ¿sí? o también denominada residual, que tiene que ver con todos esos residuos que pueden ser como residuos silvícolas, es decir, de los bosques, ganaderos, bagazos, cáscaras, vinazas, mostos, lo que habíamos platicado, ¿no? Y la terciaria, fíjense, la terciaria es un producto procesado, ¿sí? ¿Procesado de qué? De biomasas primarias o secundarias, esa es la terciaria. ¿Como cuáles? Biogás, biohidrógeno, biodiesel, syngas, bioetanol, briquetas, pellets. Bien, entonces, hay otra forma más de clasificar la biomasa. ¿Cuál es? Esa es en relación al sector donde se puede obtener. Entonces, podríamos hablar de biomasa agrícola y forestal. ¿De dónde se obtiene? Pues de los sistemas agrícolas, ¿no? De los sistemas productos agrícolas o los sistemas forestales. Que pueden ser primarias o secundarias, ahí no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser residuos o pueden ser materias vírgenes, ¿sí? Y también terciarias. Pueden ser también terciarias que se están aprovechando del sector agrícola o forestal. Por ejemplo, si nosotros hacemos un pellet o una briqueta de residuos agrícolas, ¿sí? Sigue siendo del sector agrícola. Y también la biomasa industrial ganadera, que tan solo puede ser secundaria o terciaria. ¿Y por qué no puede ser primaria la industrial o ganadera? Porque no viene del ecosistema directamente. Esa biomasa, chicos, generalmente va a ser una biomasa lignocelulósica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lignocelulósica? Pues que está formada por lignina, celulosa y hemicelulosa. Y vean la composición. Ya dijimos, ¿no? La lignina son compuestos aromáticos
la celulosa y la hemicelulosa son azúcares, son glúcidos. Entonces, dependiendo el tipo de biomasa, por ejemplo, miren, ahí tenemos, el primero es una planta caducifolia. Entonces, esa planta caducifolia tiene, fíjense, un porcentaje de lignina 18 al 25, celulosa 40 al 45 y hemicelulosa 15 al 35. Y otra planta conífera, como ¿cuáles son los coníferos? Pues como los pinos, ¿no? Son coníferas. Esas coníferas, si se fijan, el porcentaje de celulosa es muy parecido, pero el de lignina y el de hemicelulosa cambia. Miren, aquí hay otro. Esta es otra biomasa residual. La otra vegetal es residual. Ahí tenemos, en la primera línea dice excreta de ganado, ¿sí? Excreta ganadera, es la primera, ¿no? 20 a 70 de humedad, materia orgánica 76.5%. Y el HHB es un concepto que denominamos poder calorífico superior. ¿Qué nos dice? ¿Cuánta energía por gramo? Ese es un parámetro importantísimo, ¿sí? También se identifica cuánta cantidad de ceniza hay. Y esto, pues nos va a buscar aquí las diferencias entre la excreta de vaca, el sewage, que es el lodo, el refuse derived fuel, o sea, es un combustible derivado del reuso de residuos agrícolas, y el acerrín. Cada biomasa va a tener su composición de esto. Entonces, si se fijan, pues es evidente que tienes que caracterizar esto para tú conocer tu biomasa. ¿Cuánta humedad? ¿Cuánta materia orgánica? ¿Cuántas cenizas? ¿Y cuál es el poder calorífico superior de la biomasa? Y así nosotros podemos caracterizar el tipo de biomasa.